Si alguien necesita decirte que puedes confiar en él, entonces tal vez no deberías. La mayoría de las personas se da cuenta de esto cuando ya ha perdido demasiado: amistades, dinero, tiempo o algo aún peor. Seguro has escuchado esta frase antes: yo nunca te haría daño. Pero, ¿cuántas veces quien dijo esas palabras fue exactamente la persona que terminó hiriéndote? Existe un patrón oculto en las palabras, un juego psicológico que te manipula sin que lo notes. Y si no logras verlo ahora, caerás en él otra vez. Hoy entenderás por qué algunas frases suenan dulces, pero llevan veneno oculto. Y, lo más importante, aprenderás a ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. Porque la pregunta no es si alguien intentará engañarte, sino si estarás listo para darte cuenta a tiempo. El mayor truco de la manipulación emocional no es la mentira evidente, sino la ilusión reconfortante. Nuestra mente busca seguridad como un viajero perdido en el desierto busca agua. Queremos creer que ciertas palabras tienen poder absoluto, que una simple promesa puede protegernos del dolor. Pero, ¿y si esa necesidad fuera en realidad nuestra mayor debilidad? Si observas con atención, verás que no solo los manipuladores tejen trampas engañosas, sino que muchas veces es la propia víctima quien las alimenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué crees tan fácilmente en ciertas promesas? La verdad es que el problema nunca ha sido solo quien las dice, sino lo que dentro de ti necesita desesperadamente escucharlas. Aquí es donde la vulnerabilidad se convierte en una trampa. Quien desea poder sobre los demás no usa cadenas visibles, sino frases que suenan como liberación. Yo nunca te haría daño. Puedes confiar en mí. Esas palabras no son peligrosas por lo que significan, sino por el consuelo que ofrecen. Cuando alguien te dice esto, tu mente quiere relajarse, quiere entregarse a la sensación de seguridad. Pero hazte esta pregunta: ¿la confianza verdadera necesita ser anunciada? ¿El amor genuino necesita garantías? Si alguien siente la necesidad de reafirmar algo obvio, quizá haya una razón oculta detrás de esa insistencia. Carl Jung nos advirtió: todo lo que reprimimos termina controlándonos. Y si reprimes tu necesidad de validación, tu hambre de seguridad emocional, sin darte cuenta, estarás entregando ese poder a cualquiera que te prometa dártelo. Por eso tantas personas caen una y otra vez en las mismas trampas, los mismos vínculos, las mismas ilusiones. No se dan cuenta de que no es el manipulador quien las atrapa, sino su propio deseo de sentirse protegidas. La verdad es dura pero liberadora. Nadie puede darte una seguridad absoluta, porque esa seguridad debe nacer dentro de ti. Piensa en las veces en que ignoraste una señal de advertencia porque querías creer que estabas a salvo. En ese momento, tu intuición gritó, pero la silenciaste porque la promesa era más dulce que la duda. Pero la duda no es tu enemiga. La duda no es una traición. La duda es una protección. La duda es un escudo que impide que palabras vacías se conviertan en cadenas invisibles. Por eso, los manipuladores intentan hacerte sentir culpable por cuestionar. Dirán cosas como: ¿cómo puedes dudar de mí? Quieren hacerte creer que desconfiar es un acto de traición, cuando en realidad es un signo de discernimiento. Y aquí llega la pregunta más importante: ¿será que tu necesidad de confiar ciegamente en otros esconde un miedo aún mayor? El miedo de confiar en ti mismo. Porque, al final del día, el verdadero enemigo nunca fue la palabra dicha. El verdadero enemigo es aquello dentro de ti que decide creerla, sin cuestionar. Y si logras ver esto, todo cambia. Dejas de ser la presa y empiezas a ver el juego por lo que realmente es. Y entonces surge la pregunta que pocos se atreven a responder: ¿y si el problema nunca fue el otro, sino lo que dentro de ti necesita creer en él?
La ilusión de la manipulación no comienza con una orden, sino con un susurro. Los manipuladores no exigen tu confianza, la seducen. Te hacen sentir que tienes el control cuando, en realidad, ya han sembrado las semillas de tu sumisión. Y lo más peligroso, sucede todo el tiempo en las situaciones más cotidianas y ni siquiera te das cuenta. El jefe que dice, aquí somos una familia, antes de cargarte con trabajo no remunerado. El amigo que insiste en que solo quiere lo mejor para ti, mientras debilita tu confianza con críticas disfrazadas de consejos. La pareja que jura jamás haría algo así, mientras esconde mensajes en su teléfono. Todas estas son estrategias sutiles de control, disfrazadas de cariño, lealtad y protección. Carl Jung nos advirtió que cuanto más inconscientes somos de algo, más poder tiene sobre nosotros. Y así es exactamente como funciona el juego de la manipulación. Las frases no son solo palabras, son herramientas de programación mental. Crean una falsa sensación de seguridad que te hace bajar la guardia para que más adelante te conduzcan sin resistencia. Al final, si alguien te asegura que nunca te haría daño, te sientes seguro. Pero ¿quién dijo que esa seguridad es real? Si lo fuera, necesitaría ser verbalizada. La confianza genuina no se construye con palabras, sino con acciones, constantes a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué algunas personas sienten la necesidad de reafirmarla? El juego psicológico es simple. Primero, la promesa. Luego, la seducción emocional. El manipulador siempre ofrece exactamente lo que quieres escuchar. Si temes ser abandonado, te dirá que jamás te dejará. Si tienes miedo de ser engañado, jurará lealtad eterna. Pero fíjate bien, no lo demuestra, solo lo dice. Y aquí está el error fatal: confundir palabras con pruebas. El manipulador no miente descaradamente al principio. Crea un entorno donde empiezas a dudar de ti mismo mientras confías ciegamente en él. Cuando eso sucede, la prisión ya ha sido forjada, invisible, pero impenetrable. Ahora, mira hacia atrás. ¿Quién en tu vida sintió la necesidad de asegurarte que nunca te haría daño? La pregunta puede ser incómoda, pero también puede ser la clave de tu liberación. Las personas genuinamente confiables demuestran su lealtad con el tiempo. No necesitan anunciarla como si fuera un producto en venta. Si alguien insiste en reafirmar constantemente que nunca te hará daño, es porque, en el fondo, sabe que en algún momento puede hacerlo, o ya lo está haciendo. Y aquí es donde la ilusión empieza a resquebrajarse. Porque la verdad es esta: si necesitas que alguien te convenza de que es confiable, es porque en el fondo ya sientes que no lo es. Entonces, la cuestión no es solo sobre los demás, sino sobre ti. ¿Por qué necesitas tanto esas garantías? ¿Qué dentro de ti se niega a ver la realidad? ¿El peligro está realmente en lo que los demás dicen o en tu propia necesidad de creerlo? La frase en sí parece inofensiva. Puedes confiar en mí, jamás te haría daño. Dicha con suavidad, muchas veces acompañada de una mirada tierna, como si fuera un sello de garantía emocional. Pero si observas con atención, notarás que quienes realmente son confiables no sienten la necesidad de reafirmarlo. Y aquí está el peligro. Si alguien necesita convencerte de su propia lealtad, tal vez esa lealtad ya esté comprometida. Quien tiene buenas intenciones simplemente actúa de acuerdo con ellas. Es la acción la que demuestra la confianza, no la insistencia verbal. Y cuanto más alguien insiste, mayor debería ser tu duda. Carl Jung nos enseñó que nuestra psique posee mecanismos profundos de defensa, pero la ilusión emocional muchas veces nos impide percibirlos. Frases como esta activan la necesidad humana de seguridad, haciendo que bajemos nuestras barreras sin darnos cuenta. Piensa con detenimiento. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esa promesa? ¿Y qué sucedió después?
La mente subconsciente almacena patrones y es por eso que caemos una y otra vez en los mismos engaños, porque ignoramos nuestras propias señales de advertencia. Cuando alguien dice, jamás te haría daño, ¿qué es lo que realmente intenta asegurar? ¿La confianza o el control? Ahora, observa otras frases que siguen el mismo patrón. Créeme, jamás te mentiría. Solo hago esto por tu bien. Si fuera tú, confiaría en mí con los ojos cerrados. ¿Por qué dudas de mí? Eso me duele. Si realmente me amaras, confiarías en mí. Estás exagerando. Nunca haría algo así contigo. Frases como estas crean un ambiente de manipulación emocional en el que tu intuición comienza a ser silenciada. Porque en el momento en que alguien convierte tu desconfianza en un problema, deja de ser un asunto de transparencia y se convierte en un acto de persuasión. Jung diría que la sombra del manipulador se revela precisamente en ese instante, cuando la necesidad de control se disfraza de afecto. Y lo más peligroso es que muchas de estas frases no provienen de un enemigo declarado, sino de personas cercanas. Amigos, familiares, parejas. ¿Significa esto que toda persona que dice estas frases es manipuladora? No necesariamente. Lo que Jung nos enseñaría aquí es que la manipulación no reside solo en la intención de quien habla, sino en la disposición de quien escucha. El verdadero problema surge cuando aceptamos estas frases sin cuestionarlas. La confianza debe ganarse, no exigirse. El amor verdadero no se impone, se demuestra. El respeto no se pide, se percibe. Si alguien necesita decirte que nunca te haría daño, la verdadera pregunta que deberías hacerte es, ¿por qué siente la necesidad de decirlo? Ahora, mira tu propia vida. ¿Alguna vez caíste en este patrón? ¿Ignoraste una señal de advertencia solo porque alguien verbalmente te aseguró que era confiable? ¿Confiaste solo porque querías confiar y no porque las acciones de esa persona lo demostraban? Si es así, este es el momento de ver el juego por lo que realmente es. Y más importante aún, decidir que, de ahora en adelante, no serás más una pieza en él. La manipulación rara vez se presenta con agresión directa. El verdadero manipulador no invade, seduce, no te obliga, te invita. Crea un ambiente en el que te sientes seguro para bajar la guardia, solo para, más adelante, usar esa vulnerabilidad en tu contra. Y la herramienta más peligrosa de este juego no es la fuerza, sino la dulzura, la suavidad de las palabras que envuelven, que reconfortan, que te hacen creer que finalmente has encontrado un refugio seguro. Pero Jung nos advertiría, nada nos ciega más que la promesa de aquello que anhelamos escuchar. Si observas con atención, notarás que la mayoría de los depredadores no atacan de inmediato. Estudian a su presa, comprenden sus miedos, sus carencias, crean una atmósfera de confianza. Y solo cuando la presa se siente completamente cómoda, atacan. El manipulador hace exactamente lo mismo. Se presenta como un protector, como alguien que comprende tu dolor, que jamás lo usaría en tu contra. Pero esa promesa tiene un precio, tu entrega ciega. Porque quien confía sin cuestionar, ya ha perdido el control. Y aquí está la verdad incómoda. Quien desea control sobre ti no necesita encadenarte físicamente, solo tiene que hacerte creer que estás a salvo a su lado. Piensa en las veces en que alguien te dijo esta frase. Ahora ve más allá de las palabras. ¿Cómo actuaba realmente esa persona? ¿Te ofrecía verdadera libertad emocional o poco a poco minaba tu autonomía? Recuerda, un manipulador no te arrebata tu poder de golpe, te hace entregarlo voluntariamente. Primero, te alimenta, te envuelve en una falsa sensación de protección. Luego, cuando ya no percibes el peligro, empieza a dictar cómo debes pensar, sentir, actuar. Y cuando te das cuenta, ya estás emocionalmente encadenado. Carl Jung
nos enseñó que el autoengaño es uno de los fenómenos más peligrosos de la psique humana. Y es precisamente ese autoengaño lo que explota el manipulador. Cuando alguien dice, puedes confiar en mí, jamás te haría daño, sabe que está tocando tu mayor debilidad, el miedo a ser herido, y si ese miedo no se comprende, puede convertirte en prisionero de promesas vacías. Porque la verdad es esta: confiar ciegamente no es una prueba de amor ni de conexión, sino una entrega inconsciente de tu propio poder. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Y si el problema no es el manipulador, sino tu necesidad de creer en él? Porque al final, la mayor prisión no es la que alguien construye para ti. La mayor prisión es la que construyes dentro de ti mismo al elegir ignorar la verdad para aferrarte a una ilusión. Y mientras no enfrentes esa verdad, el ciclo se repetirá. Pero si tienes el valor de verla, entonces, por primera vez, serás realmente libre. La manipulación no se sostiene solo en las palabras del otro, sino en aquello dentro de nosotros que necesita desesperadamente creer en ellas. Aquí es donde el verdadero enemigo se revela. No está afuera, sino dentro. Porque si tienes miedo al abandono, cualquier promesa de permanencia se convierte en un refugio. Si temes ser engañado, cualquier declaración de lealtad se vuelve una ancla. Si sientes que no eres suficiente, cualquier halago parece una prueba de amor. Pero Jung nos diría, todo lo que buscamos desesperadamente fuera es, en realidad, aquello que hemos descuidado dentro. Y este es el punto ciego que nos mantiene atrapados. Cuando alguien nos dice, puedes confiar en mí, no estamos escuchando solo a esa persona. Estamos oyendo el eco de nuestras propias carencias emocionales. El problema no es la frase en sí, sino el hambre interna que nos hace aferrarnos a ella como si fuera una tabla de salvación. Porque, en el fondo, no queremos confiar en el otro. Queremos confiar en que él llenará el vacío que tememos enfrentar solos. Piensa en las relaciones que alguna vez te lastimaron. Mira más allá de las palabras que te dijeron. ¿Cuál fue la necesidad emocional que te hizo quedarte? El miedo a estar solo, la esperanza de que alguien finalmente reconociera tu valor, el deseo de ser amado sin condiciones. El manipulador no crea estas vulnerabilidades, simplemente las detecta y las usa. Y es por eso que, incluso después de haber sido heridos, muchas veces regresamos a los mismos patrones, los mismos discursos, las mismas promesas. Porque el dolor de enfrentar nuestra propia soledad parece mayor que el dolor de creer, una vez más, en palabras vacías. Pero, ¿y si el problema nunca fue el otro? ¿Y si la verdadera prisión fuera la necesidad de escuchar esas palabras? Jung nos enseñaría que, mientras no enfrentemos nuestra propia sombra, seguiremos proyectando nuestros miedos en los demás. Seguiremos buscando seguridad donde hay control, amor donde hay posesión, confianza donde hay manipulación. Porque al final, lo que nos atrapa no son las mentiras de los demás. Es aquello dentro de nosotros que necesita que esas mentiras sean verdad. Y aquí es donde comienza la transformación. En el momento en que dejas de preguntarte ¿por qué la gente me engaña? Y empiezas a preguntarte ¿por qué necesito tanto creerles? Porque cuando esa respuesta se vuelve clara, el juego de la manipulación pierde su poder. Dejas de buscar en los demás lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Y en ese instante el ciclo se rompe, porque nadie podrá volver a engañarte si tú ya no estás dispuesto a engañarte a ti mismo. Aquí está el punto de inflexión. Todo lo que te han dicho sobre la confianza puede haber sido un error. El poder no está en confiar ciegamente, sino en saber cuándo no confiar. La duda no es una debilidad. Como te hicieron creer, es un mecanismo de defensa, un instinto de supervivencia. El problema nunca fue cuestionar, sino la culpa que sentimos al hacerlo.
Porque quienes se benefician de tu confianza ciega no quieren que aprendas a observar. Pero Jung nos diría, el verdadero sabio no es quien cree, sino quien observa antes de creer. La gran ilusión de la confianza inquebrantable es hacernos creer que nos protege, cuando en realidad nos expone. Quien vive creyendo en promesas sin analizarlas se convierte en un blanco fácil para los manipuladores. Y observa cómo esto se manifiesta en lo cotidiano. ¿Cuántas veces aceptaste un consejo solo porque vino de alguien cercano, sin preguntarte si realmente tenía sentido? ¿Cuántas veces creíste que alguien cambiaría porque lo prometió y no porque lo demostró? ¿Cuántas veces ignoraste una incomodidad interna porque te dijeron que estabas exagerando? Estos son ejemplos sutiles, pero reales, de cómo hemos aprendido a confiar en la palabra y no en el comportamiento. Aquí está el nuevo paradigma. La verdadera confianza no nace de lo que alguien dice, sino de lo que demuestra de manera constante. Si alguien necesita reafirmar que es confiable, si siente la necesidad de convencerte de ello, entonces algo no está bien. Quien es digno de confianza no la impone, la construye, con tiempo, con acciones, con coherencia. El manipulador exige confianza de inmediato. El verdadero amigo, la verdadera pareja, la construye naturalmente, sin necesidad de convencerte. La clave para salir de este ciclo es simple pero poderosa. Antes de creer, observa. Observa los patrones, observa las actitudes, observa lo que no se dice, porque las palabras pueden engañar, pero los patrones nunca mienten. Si alguien constantemente necesita reafirmar su lealtad, pregúntate, ¿por qué es necesario? Si necesitas repetirte a ti mismo que alguien nunca te haría daño, ¿será que en el fondo hay una señal de alerta que estás ignorando? Ahora lo ves. La confianza ciega nunca fue un signo de madurez emocional, sino un condicionamiento que te enseñó a dudar de tu propia percepción. Pero hoy, eso cambia. Porque la verdadera seguridad no está en confiar en todos, sino en saber que puedes confiar en ti mismo para reconocer cuando no debes confiar. La verdadera libertad emocional comienza en el momento en que comprendes que nunca necesitaste las palabras de otros para sentirte seguro. Cuando te liberas de la necesidad de escuchar jamás te haría daño, algo cambia dentro de ti. Porque entiendes que la seguridad real no proviene de promesas externas, sino de la confianza que construyes en ti mismo. El manipulador solo tiene poder sobre aquellos que necesitan creer. Pero, ¿y si ya no necesitaras esa validación? ¿Qué pasaría si, de ahora en adelante, no te dejaras guiar por palabras, sino por lo que sientes, por lo que observas, por lo que la realidad te muestra? Si prestas atención, verás que la dependencia emocional se esconde en los detalles. Surge cuando justificamos comportamientos tóxicos por miedo a perder a alguien, cuando aceptamos menos de lo que merecemos porque creemos que no encontraremos algo mejor, cuando ignoramos señales evidentes porque queremos convencernos de que estamos a salvo. Pero Jung nos enseñaría que la verdadera protección no proviene del otro, sino de tu capacidad de percibir, de cuestionar, de no dejarte arrastrar por ilusiones. ¿Cómo liberarte de esto? Empieza eliminando la necesidad de palabras vacías. La confianza no puede imponerse, el amor no puede exigirse, y lo más importante, nadie puede darte una seguridad que tú no hayas construido dentro de ti. Desde el momento en que dejas de buscar esa validación afuera, los manipuladores pierden su poder sobre ti, porque ellos solo pueden atrapar a quienes buscan desesperadamente a alguien que los salve. Pero la única persona que puede salvarte eres tú mismo. Ahora, un desafío. Si eliminaras todas las palabras y solo observaras las acciones de las personas a tu alrededor, ¿qué descubrirías? ¿Las acciones confirman lo que dicen? ¿O revelan algo que has intentado ignorar? Esto puede ser incómodo, pero también es liberador,
porque cuando aprendes a confiar en tu percepción, en tu intuición, en lo que está más allá de las palabras, te vuelves impenetrable. Nadie podrá engañarte, porque ya no necesitarás creer. Simplemente sabrás. Y ese es el verdadero renacimiento, cuando comprendes que no necesitas aferrarte a palabras para sentirte seguro, cuando te das cuenta de que no necesitas la promesa de nadie para sentirte amado, cuando descubres que nunca se trató de confiar en el otro, sino de confiar en ti mismo. Ese es el momento en el que te vuelves verdaderamente libre. Ahora que comprendes el juego psicológico detrás de las palabras y la trampa de la confianza ciega, queda una pregunta: ¿qué hacer con este conocimiento? Porque entender no es suficiente, hay que aplicarlo. A partir de ahora, quiero que hagas un experimento simple pero transformador. En los próximos días, cuando alguien te diga, puedes confiar en mí, no respondas de inmediato. Solo observa. Analiza el contexto. Presta atención al tono de voz, nota si hay insistencia en la afirmación. Más aún, fíjate si las acciones de esa persona realmente reflejan confianza o si sus palabras parecen una necesidad de convencerte. Este ejercicio no trata de volverte paranoico, sino de fortalecer tu percepción. Se trata de entrenar tu mente para no aferrarse a las palabras, sino a lo que hay detrás de ellas. Jung nos enseñaría que la verdadera sabiduría proviene de la observación silenciosa, porque mientras la mayoría de las personas se pierde en la superficie de las palabras, los sabios aprenden a ver más allá, y cuando lo haces, algo increíble sucede. La verdad comienza a revelarse por sí sola. Descubrirás que algunas palabras que antes te reconfortaban ahora suenan vacías. Que algunas personas que parecían confiables, en realidad dependen de tu ceguera para mantener el control. Y lo más importante, verás que, a lo largo de tu vida, no solo te han engañado los demás, sino también tú mismo. Ahora, una reflexión poderosa. ¿Qué pasaría si dejaras de darles peso a las palabras y comenzaras a exigir que la confianza se construyera con hechos? ¿Cuántas relaciones se sostendrían? ¿Cuántas promesas seguirían teniendo sentido? ¿Cuántas ilusiones colapsarían ante la realidad? Este es el despertar. Ya no necesitas creer. Ahora sabes. Si tomas este desafío en serio, comenzarás a notar patrones que antes estaban ocultos. Empezarás a distinguir entre aquellos que hablan por necesidad y aquellos que hablan por verdad. Tendrás menos miedo de cuestionar y entenderás que la duda no es tu enemiga, sino tu aliada. Porque la confianza no se basa en palabras dulces, sino en la consistencia de las acciones. Y si hay algo que Carl Jung nos enseñaría aquí, sería esto: quien no teme ser observado, no teme ser descubierto. A partir de ahora, tu mente nunca será la misma. El experimento comienza ahora. La próxima vez que alguien diga, puedes confiar en mí, no respondas, solo observa. Has llegado hasta aquí. Algo dentro de ti despertó. Ahora sabes que la confianza ciega no es un signo de fortaleza, sino de condicionamiento. Que muchas de las palabras que alguna vez te confortaron, en realidad te hicieron vulnerable. Pero ahora no solo escuchas, observas. Y este es el primer paso hacia la verdadera libertad. Pero hay algo importante. Entender esta verdad no es suficiente. Debes actuar. El cambio comienza en el momento en que decides no dejarte manipular, no aceptar más promesas vacías, no ignorar más las señales que siempre estuvieron ahí. Así que, si este mensaje resonó en ti, si realmente quieres salir de este ciclo de engaño y despertar a un nuevo nivel de conciencia, comenta ahora la palabra veo. Este no es solo un comentario, es un compromiso de que, a partir de hoy, no serás ciego a los patrones ocultos, que ya no confiarás solo en las palabras, sino en las acciones, que ves más allá. Y si quieres continuar este camino conmigo, suscríbete al canal ahora.
no solo porque ayuda al canal a crecer, sino porque juntos estamos construyendo algo más grande. Estamos creando una revolución en la forma en que las personas perciben la realidad. Cada persona que despierta es un eslabón roto en la cadena de la manipulación, y tú formas parte de esto. Finalmente, recuerda la lección más importante de este mensaje. Las palabras pueden engañar, pero los patrones nunca mienten. A partir de hoy, no creas. Observa. Gracias por estar aquí. Y ahora la decisión está en tus manos. ¿Ves o eliges cerrar los ojos?